El 12 de septiembre de 1992, Sofía, una niña de 5 años con el pelo recogido en 2 trenzas y aferrada a un osito de peluche, se desvaneció entre las luces y la música del Parque Mágico. Durante 18 largos y silenciosos años, su caso se convirtió en un misterio insondable, una herida abierta en el corazón de su familia y de toda una comunidad que aprendió a vivir con el fantasma de su ausencia. La investigación se estancó, las esperanzas se marchitaron y el recuerdo de Sofía se convirtió en un susurro melancólico. Todo parecía perdido, hasta que la demolición del parque abandonado reveló una pista impensable, oculta en el lugar más visible de todos. Pero, ¿cómo es posible que la verdad permaneciera oculta durante tanto tiempo, tan dolorosamente cerca de todos, esperando en el corazón de un carrusel oxidado? La historia que estás a punto de escuchar desafía la lógica y pone a prueba los límites del dolor humano. Es una crónica sobre cómo el objeto más inocente, el compañero de juegos de una niña, se convirtió en la llave silenciosa de un secreto guardado bajo capas de óxido y olvido. Antes de revelarte cómo la demolición de un viejo carrusel trajo a la luz este osito de peluche y con él una verdad devastadora que nadie esperaba, comenta aquí desde qué ciudad nos acompañas y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la increíble secuencia de eventos que este descubrimiento desencadenó, porque demostrará que a veces las respuestas más importantes no se encuentran en los archivos policiales, sino en los lugares que el tiempo se negó a borrar por completo. Para Elena y Javier, aquel sábado era la culminación de meses de ahorro y promesas. Era el día perfecto que le habían jurado a su única hija, Sofía. El Parque Mágico, aunque algo anticuado, era un universo de maravillas para una niña de 5 años. El aire olía a algodón de azúcar y palomitas de maíz, y la música de un viejo organillo envolvía cada rincón, creando una banda sonora de felicidad pura. Sofía, con sus grandes ojos curiosos, corría de una atracción a otra, sin soltar ni un instante a Botas, su inseparable oso de peluche con un lazo rojo deshilachado en el cuello. La última foto que le tomaron la muestra sonriendo frente al carrusel, una imagen congelada de una inocencia que estaba a punto de ser brutalmente arrebatada en un lugar lleno de gente a plena luz del día. La transición del júbilo al pánico fue tan repentina como un relámpago en un cielo despejado. Un instante de distracción, una multitud que se interpuso entre ellos, y Sofía ya no estaba. Lo que comenzó como una llamada ansiosa con su nombre se transformó rápidamente en un grito desesperado que cortó el ambiente festivo del parque. La música del carrusel se silenció abruptamente, reemplazada por el eco de las sirenas y el caos de una búsqueda improvisada. El personal del parque, las familias visitantes y la policía local peinaron cada centímetro del lugar, pero Sofía parecía haberse evaporado. No había testigos fiables, ni una sola pista tangible. El Parque Mágico, que minutos antes era el escenario de la alegría familiar, se había convertido en la escena de un crimen sin cuerpo, sin culpable y sin respuestas. En los meses y años que siguieron, la ausencia de Sofía redefinió la existencia de sus padres. El tiempo no sanó la herida de Elena, la infectó, convirtiéndola en una obsesión febril. Su casa se transformó en un cuartel general no oficial de la investigación. Las paredes del que fuera el cuarto de juegos de Sofía se cubrieron de mapas del parque, fotografías de ese día, recortes de periódicos y perfiles de cada empleado interrogado. Elena pasaba noches en vela, repasando cada detalle, cada posible línea de tiempo, convencida de que había una pieza del rompecabezas que todos habían pasado por alto. Se convirtió en una detective aficionada, una madre atormentada que se negaba a aceptar que su hija simplemente había desaparecido, un acto que la mantenía funcional pero la consumía lentamente desde dentro. Mientras Elena se aferraba a la búsqueda como a un salvavidas, Javier se hundía en un abismo de silencio y culpa. Se culpaba a sí mismo por ese instante de descuido, una carga que lo aplastaba día tras día. A diferencia de Elena, él no encontraba consuelo en la investigación. Cada mapa, cada foto, era una tortura que le recordaba su fracaso como protector.
Se refugió en su trabajo y en un mutismo que levantó un muro invisible entre él y su esposa. El trauma compartido, que podría haberlos unido, los fracturó de manera irreparable. La casa se llenó de un silencio pesado, el de dos personas que vivían el mismo infierno en mundos separados, incapaces de consolarse mutuamente porque el dolor era demasiado personal, demasiado profundo para ser compartido. El caso de Sofía se convirtió en el gran fracaso profesional del detective Morales, el investigador principal. Era un buen hombre, un policía dedicado, que vio cómo la desaparición de 1900, la niña se convertía en una obsesión personal, y finalmente, en una sombra que lo persiguió hasta su jubilación. Durante los primeros años, la investigación fue masiva. Se interrogaron a cientos de personas, se siguieron decenas de pistas falsas que solo traían más dolor a la familia, desde supuestos avistamientos en otras ciudades hasta crueles llamadas de extorsionadores que buscaban aprovecharse de la tragedia. Cada nueva pista era un destello de esperanza que inevitablemente terminaba en una decepción aún más profunda, erosionando la confianza de Elena y Javier en las autoridades y dejándolos cada vez más solos en su búsqueda. Uno de los interrogados en las primeras semanas fue Arturo, el operador del carrusel, un hombre solitario, de pocas palabras, que vivía en una pequeña casa cerca del parque. La policía lo investigó como a todos los empleados, pero su coartada parecía sólida y no había ninguna evidencia que lo vinculara con la desaparición. Era casi invisible, una figura gris en el fondo de la vibrante vida del parque, alguien a quien nadie prestaba demasiada atención. Tras un par de interrogatorios, fue descartado como sospechoso. La investigación se centró en teorías más dramáticas: un secuestro por parte de una red organizada, una fuga, una disputa familiar oculta. Nadie imaginó que la respuesta más simple y terrible estaba en el hombre que todos habían considerado inofensivo. Con el paso de los años, la comunidad que inicialmente se había volcado en la búsqueda comenzó a olvidar. La vida siguió su curso, y el parque mágico, estigmatizado por la tragedia, empezó a decaer. Las familias dejaron de ir, la risa de los niños fue reemplazada por un silencio incómodo, y la pintura de las atracciones comenzó a descascararse. El parque se convirtió en un monumento a la inocencia perdida, un lugar maldito del que la gente prefería no hablar. Finalmente, incapaz de competir con parques más modernos y sin poder librarse de su oscura reputación, el parque mágico cerró sus puertas para siempre, quedando abandonado a merced del tiempo, el óxido y las malas hierbas que crecían entre los rieles de la montaña rusa. 18 años es mucho tiempo. Es suficiente para que una generación crezca sin conocer la historia, para que las heridas se conviertan en cicatrices y para que la esperanza se transforme en una resignación amarga. En 2010, Elena y Javier ya estaban divorciados. Elena seguía viviendo en la misma casa, aunque los mapas y las fotos habían sido guardados en cajas, no por aceptación, sino por agotamiento. Javier se había mudado a otra ciudad, intentando escapar de los fantasmas que lo atormentaban. El caso de Sofía estaba oficialmente archivado, clasificado como frío, uno más en una larga lista de misterios sin resolver. La ciudad había seguido adelante, pero el destino a veces tiene una memoria más larga que la de los hombres, y estaba a punto de intervenir de la forma más inesperada. La decisión de demoler el parque mágico llegó en una fría mañana de otoño de 2010, anunciada en una breve nota en el periódico local. Para la mayoría de los residentes de la ciudad era el fin de una era, el cierre de un capítulo melancólico. El terreno, de gran valor, sería reutilizado para un moderno centro comercial. Durante casi 2 décadas, las ruinas del parque habían permanecido como un esqueleto oxidado, un recordatorio constante de la tragedia que la ciudad prefería olvidar. Los hierros retorcidos de la montaña rusa y las cabinas descoloridas de la noria eran fantasmas de un tiempo más feliz. Al firmar la orden de demolición, nadie en el ayuntamiento pensó en los secretos que el óxido y el olvido podrían haber preservado entre los escombros de la alegría perdida. El equipo de demolición comenzó su trabajo con una eficiencia impersonal.
Eran hombres acostumbrados a derribar el pasado para dar paso al futuro. Las enormes máquinas mordían el hormigón y el acero con una indiferencia brutal. Cayeron la casa de los espejos, los puestos de tiro al blanco y la estructura de la montaña rusa, que se derrumbó con un estruendo metálico que resonó como un último suspiro. El carrusel, el corazón del parque, fue dejado para el final. Su estructura central, adornada con caballos de madera de sonrisas congeladas y pintura descascarada, se erguía como un último bastión contra el avance del tiempo. Para los trabajadores, era solo una estructura más que debía ser desmantelada pieza por pieza. Un obstáculo final antes de que el terreno quedara completamente despejado. Fue durante el desmantelamiento de esa columna central cuando ocurrió lo impensable. Un joven operario, Marco, se encontró con un panel de mantenimiento que se negaba a ceder. Estaba atascado, sellado por el óxido y los años. Tras varios intentos fallidos, usó una palanca para forzarlo. El metal cedió con un gemido agudo, revelando un compartimento oscuro y polvoriento en el interior del mecanismo del carrusel. Marco esperaba encontrar cables viejos y engranajes grasientos. En cambio, su linterna iluminó una pequeña forma apelmazada en un rincón, cubierta por una gruesa capa de polvo y telarañas. Intrigado, metió la mano en el hueco y tiró del objeto, que se sentía extrañamente suave bajo la suciedad acumulada. Cuando lo sacó a la luz del día, el aire en el lugar de la demolición pareció congelarse. El ruido de la maquinaria se detuvo. En las manos de Marco no había un simple trozo de basura, sino un osito de peluche marrón. Estaba desgastado, aplastado por el tiempo, pero inconfundible. Alrededor de su cuello, descolorido pero aún visible, había un lazo rojo deshilachado. El capataz, un hombre mayor que había vivido toda su vida en la ciudad, se acercó lentamente. Su rostro palideció al reconocerlo. No era cualquier oso, era Botas. La noticia se extendió por el sitio de construcción como una descarga eléctrica, un susurro que pasó de trabajador en trabajador. El trabajo se detuvo por completo. El pasado, que todos creían enterrado, acababa de ser desenterrado de la forma más literal posible. La llamada a la comisaría de policía trajo a una nueva generación de detectives, hombres y mujeres, que solo conocían el caso de Sofía por los fríos archivos de casos sin resolver. Al principio había escepticismo. Un juguete viejo encontrado en un parque abandonado no era, en sí mismo, una prueba de nada. Pero la ubicación lo cambió todo. El oso no estaba tirado en el suelo, ni perdido entre los asientos de un caballo de madera. Estaba deliberadamente oculto dentro de un compartimento de mantenimiento sellado, un lugar inaccesible para una niña de 5 años o para cualquier visitante del parque. Solo alguien con conocimiento íntimo del carrusel, un empleado, podría haberlo puesto allí. De repente, el caso dejó de estar frío. Se convirtió en una investigación activa, reabierta por un testigo silencioso que había esperado 18 años para hablar. La noticia llegó a Elena a través del noticiero de la tarde. Estaba doblando la ropa en la sala de estar cuando una imagen familiar apareció en la pantalla: el carrusel del Parque Mágico, rodeado de cintas policiales. Y luego, un primer plano del objeto que sostenía un detective con guantes, un osito de peluche marrón con un lazo rojo. El aire abandonó sus pulmones. El mundo se detuvo. Dejó caer la ropa y se aferró a la mesa para no desplomarse. Era Botas. Durante 18 años se había preguntado, había imaginado, había soñado con una señal, una pista, cualquier cosa. Y ahora estaba allí, en la pantalla de su televisor, un fantasma de su pasado que regresaba para atormentarla y al mismo tiempo para darle la primera pizca de esperanza tangible en casi 2 décadas. El dolor y el shock la golpearon con la misma fuerza que el primer día. A cientos de kilómetros de distancia, en la nueva vida que había intentado construir, Javier recibió la llamada de un detective. La voz al otro lado de la línea era profesional, pero las palabras que pronunció demolieron el frágil muro que había levantado alrededor de su corazón. Hemos encontrado algo que creemos que pertenecía a su hija.
Javier no necesitó preguntar qué era. La imagen del osito de peluche, el último regalo que le había comprado a Sofía, apareció en su mente con una claridad devastadora. El silencio que había cultivado durante años se rompió, no con un grito, sino con un ahogo sordo. La culpa, que siempre había estado latente bajo la superficie, resurgió con una ferocidad renovada. La huida había terminado. El pasado lo había encontrado y ahora tendría que enfrentarlo. El oso de peluche, ahora prueba a uno en un caso reabierto, fue tratado con una delicadeza casi reverencial en el laboratorio forense. Cada fibra, cada mancha, cada costura deshilachada fue examinada bajo microscopios y luces especiales. Los técnicos trabajaban en un silencio solemne, conscientes de que no estaban manejando un simple juguete, sino el eco de una vida interrumpida, un objeto que había permanecido como un centinela silencioso en la oscuridad durante 18 años. La esperanza de encontrar ADN de Sofía o de su captor era mínima debido a la degradación por el tiempo y las condiciones, pero los investigadores sabían que el oso tenía una historia que contar. Solo necesitaban encontrar la manera de hacerle hablar, aplicando la ciencia moderna a una herida antigua que se negaba a cicatrizar. El primer hallazgo significativo no provino de un análisis de ADN, como muchos esperaban, sino de algo mucho más sutil: microfibras. Atrapadas en el pelaje apelmazado del oso, los forenses aislaron fibras que no pertenecían al juguete ni a la ropa que Sofía llevaba aquel día, según los registros. Eran fibras de lana industrial de color azul marino, mezcladas con trazas de un aceite lubricante específico, del tipo que se usaba en la maquinaria pesada de las atracciones más antiguas del parque. Esta no era una pista circunstancial, era un vínculo directo. Alguien que trabajaba en estrecho contacto con las máquinas, alguien que vestía un uniforme de ese material, había manejado al oso Botas después de que éste se separara de Sofía. El círculo de sospechosos, que una vez abarcó a cientos de personas, acababa de reducirse drásticamente. Con esta nueva evidencia física, el caso de Sofía fue transferido de los archivos polvorientos a la unidad de casos sin resolver, ahora dirigida por el detective Rivas, un hombre metódico y tenaz que no tenía la carga emocional del pasado. Sin embargo, Rivas tomó una decisión crucial. Contactó al detective Morales, ya jubilado, para que actuara como consultor. Morales, ahora un hombre de pelo cano y mirada cansada, aceptó de inmediato. El caso de Sofía había sido la espina clavada en su carrera, una deuda pendiente con Elena y Javier. Al entrar en la moderna sala de investigación, viendo las pantallas digitales y las nuevas técnicas, Morales sintió una mezcla de esperanza y dolor. Traía consigo la memoria del caso, los rostros, las entrevistas, los callejones sin salida que solo él recordaba con tanta claridad. Fue Morales quien, con un dedo tembloroso, señaló un nombre en la lista de empleados de 1992, Arturo Vargas, el operador del carrusel. La conexión era tan obvia que resultaba escalofriante. El oso había sido encontrado en su lugar de trabajo, en la máquina que él controlaba. Morales revisó sus propias notas de la época, escritas con una caligrafía ahora descolorida. Arturo Vargas, solitario. Sin antecedentes. Coartada sólida. Otros empleados lo vieron en la sala de descanso durante su pausa. Había sido descartado rápidamente. Nadie había pensado en registrar el interior del mecanismo del carrusel. ¿Cómo iban a hacerlo? En aquel entonces parecía una idea descabellada. La revelación cayó sobre la sala como una losa. La respuesta podría haber estado allí, girando lentamente en el corazón del parque, todo este tiempo. Localizar a Arturo Vargas después de 18 años se convirtió en el primer gran obstáculo de la nueva investigación. Su última dirección conocida era la pequeña casa alquilada cerca del parque, pero la había abandonado pocos meses después de la desaparición de Sofía sin dejar rastro. No figuraba en los registros de empleo recientes, no tenía multas de tráfico, ni siquiera una cuenta bancaria activa a su nombre. Durante 2 semanas, los detectives se toparon con un muro de silencio. Parecía haberse desvanecido, al igual que la niña. Esta desaparición, tan conveniente, solo alimentó las sospechas del detective Rivas.
No era el comportamiento de un hombre inocente. Era el comportamiento de alguien que huye, de alguien que lleva casi 2 décadas mirando por encima del hombro, esperando la llamada a la puerta que finalmente había llegado. La pista que finalmente los condujo a él fue, irónicamente, un rastro de papel burocrático que el tiempo no había logrado borrar. Un joven analista de la unidad descubrió que Arturo había estado cobrando una pequeña pensión de invalidez a través de una empresa matriz que había sido propietaria del parque. El dinero se depositaba en una cuenta a nombre de su difunta madre, una maniobra diseñada para pasar desapercibido. La cuenta estaba vinculada a una dirección en un barrio obrero a las afueras de la ciudad. Arturo Vargas vivía como un ermitaño, en un pequeño y descuidado apartamento en la planta baja de un edificio anónimo, un lugar donde las persianas siempre estaban bajas y los vecinos apenas sabían su nombre. Había logrado construir una fortaleza de invisibilidad, pero ahora sus muros estaban a punto de derrumbarse. La mañana del 15 de noviembre de 2010, 2 detectives, Rivas y un Morales de aspecto solemne, tocaron a la puerta de Arturo Vargas. El hombre que abrió la puerta era una sombra del joven que aparecía en las fotos del archivo. Estaba encorvado, demacrado, con unos ojos hundidos que reflejaban un pánico inmediato y profundo al ver a los 2 hombres en su umbral. No preguntó quiénes eran ni qué querían. Su rostro era la confesión silenciosa de un hombre que había estado esperando ese momento durante la mitad de su vida. El detective Rivas no dijo una palabra. Simplemente sacó de su bolsillo una fotografía impresa en alta calidad. El osito de peluche marrón, con su lazo rojo deshilachado, recién sacado de su tumba de metal. El color desapareció del rostro de Arturo. El pasado había vuelto para cobrar su deuda. Arturo no opuso resistencia. En el momento en que la imagen del oso de peluche llenó su campo de visión, una fortaleza construida durante 18 años de paranoia y soledad se desmoronó en un instante. El viaje a la comisaría se hizo en un silencio denso y pesado, roto únicamente por el sonido de la radio de la policía. Arturo permanecía encogido en el asiento trasero, con la mirada perdida en el suelo del vehículo. No era la imagen de un criminal desafiante, sino la de un hombre que finalmente había sido alcanzado por el fantasma que lo había perseguido cada día de su vida. El detective Rivas conducía con una concentración impasible, mientras que Morales, a su lado, miraba por la ventana, viendo pasar los fantasmas de una investigación que había definido y destrozado su carrera. Ambos sabían que no estaban simplemente transportando a un sospechoso, estaban llevando la respuesta a casi 2 décadas de dolor. La sala de interrogatorios era pequeña, sin ventanas, diseñada para amplificar la presión. Sobre la mesa metálica, solo había una botella de 1900, agua y la fotografía del oso Botas. Arturo se sentó frente a ellos, un hombre consumido por el tiempo y el secreto. Durante casi 1 hora no dijo una palabra. Simplemente miraba la foto, como si viera en ella el rostro de la niña que había desaparecido. Rivas comenzó metódicamente, sin emoción, exponiendo los hechos uno por uno. La ubicación del oso, inaccesible para el público. Las microfibras azules y el aceite lubricante encontrados en su pelaje, que coincidían con el uniforme y el equipo de los operarios de mantenimiento. Y finalmente, su repentina desaparición de la ciudad pocos meses después del incidente. No eran preguntas, eran afirmaciones, ladrillos que construían un muro a su alrededor sin dejarle escapatoria. Finalmente, la voz de Arturo emergió, un susurro ronco, quebrado por años de desuso. «Yo la vi», dijo, sin levantar la vista de la fotografía. «La vi llorando junto a la fuente, cerca del carrusel. Se había perdido». Esas palabras, las primeras que arrojaban luz real sobre los últimos momentos de Sofía, cayeron en la sala con un peso inmenso. Continuó, describiendo cómo se le acercó, cómo la niña, entre sollozos, solo podía señalar hacia el carrusel, el último lugar donde había visto a sus padres. En ese momento, según su relato, no había malicia en su corazón, solo el deseo torpe y socialmente inepto de un hombre solitario por ayudar a una niña asustada. Quería sacarla de la multitud, calmarla antes de buscar a un guardia de seguridad. Era la primera,
Grieta en el muro de silencio, una grieta por la que la verdad comenzaría a filtrarse. Su relato continuó, ganando un impulso desesperado a medida que las palabras salían. Llevó a Sofía a la pequeña sala de control del carrusel, un espacio estrecho y ruidoso, lleno de palancas y engranajes, pero alejado de la vista del público. Solo quería que estuviera a salvo un minuto, insistió, con los ojos llenándose de lágrimas por primera vez. Le ofreció un caramelo que guardaba en su bolsillo, y la Piu, niña aunque todavía asustada, comenzó a calmarse, aferrada a su osito de peluche. Durante un instante, la situación parecía manejable. Él encontraría a un guardia, la niña se reuniría con sus padres y el día continuaría. Pero el destino, en ese pequeño cuarto polvoriento, tenía preparado un giro cruel e irrevocable que convertiría un acto de aparente buena voluntad en el origen de una tragedia que duraría 18 años. Fue entonces cuando la historia de Arturo dio el giro que dejó a Rivas y a Morales sin aliento. Mientras él se giraba para mirar por la pequeña ventana y localizar a un guardia, Sofía, quizás intentando seguirlo, tropezó con un manojo de cables sueltos que serpenteaban por el suelo. No hubo un grito, solo un golpe sordo y seco. Arturo se volvió para ver a la niña inmóvil en el suelo de hormigón. Su cabeza había golpeado contra la base de metal de una palanca de freno. El pánico, frío y absoluto, se apoderó de él. Comprobó su pulso, su respiración. No había nada. El silencio en la sala de control se volvió ensordecedor. Sofía había muerto. Instantáneamente. No fue un secuestro. No fue un acto de violencia. Fue un accidente absurdo y terrible. Pero en su mente aterrorizada, solo había una certeza. Nadie, absolutamente nadie le creería. El miedo, más que la malicia, dictó sus siguientes acciones. En un estado de terror febril, Arturo sabía que tenía que ocultar lo que había sucedido. Su mente, acostumbrada a la mecánica del parque, se aferró a una solución, desesperada. Conocía los túneles de servicios subterráneos, un laberinto olvidado bajo el parque que se usaba para mantenimiento, y recordaba que una sección en desuso de esos túneles iba a ser sellada con hormigón en los próximos días como parte de una pequeña reforma de infraestructura. Aprovechando el caos de la búsqueda que ya había comenzado en el exterior, envolvió el pequeño cuerpo de Sofía en una lona vieja y la llevó a ese rincón oscuro y olvidado del parque. La dejó allí, en la oscuridad, sabiendo que en cuestión de días el lugar se convertiría en una tumba permanente e inaccesible. Cuando Morales, con la voz cargada por el peso de los años, le preguntó por el oso de peluche, la última pieza del rompecabezas encajó con una lógica desgarradora. Arturo confesó que, en su prisa, el oso se había quedado en la sala de control. No pudo obligarse a tirarlo. Era el último vestigio de la niña, el testigo silencioso de su inocencia. Esconderlo dentro del mecanismo del carrusel, el lugar que Sofía tanto amaba, fue su acto final. No fue un trofeo, sino un memorial secreto, una penitencia retorcida que lo obligaría a recordar su cobardía cada día que operaba esa máquina de alegría. El carrusel se convirtió en su castigo personal, girando sin cesar sobre la verdad que había enterrado, un recordatorio constante de la niña cuyo último momento de felicidad había precedido directamente a su trágico final. La confesión de Arturo no fue un torrente, sino un goteo lento y doloroso de recuerdos que él mismo había intentado sepultar bajo capas de negación y miedo. Con cada detalle, la imagen del monstruo que la opinión pública había creado durante 18 años se desvanecía, reemplazada por la figura patética de un hombre solitario y socialmente torpe, atrapado en una pesadilla de su propia creación. Describió cómo el pánico lo paralizó, cómo su mente, incapaz de procesar la tragedia, solo veía la acusación, la cárcel, el desprecio del mundo. No pensó en llamar a una ambulancia, no pensó en buscar ayuda. Su único instinto, primitivo y abrumador, fue borrar la evidencia, hacer que el problema desapareciera. En la sala, el detective Morales escuchaba con el rostro contraído por el dolor. La respuesta a su mayor fracaso no era una mente criminal brillante, sino un acto de cobardía devastadoramente simple. Para el detective Rivas,
La confesión era una hoja de ruta, pero necesitaba un destino verificable. La historia de Arturo, por muy convincente que fuera, emocionalmente, debía ser corroborada con pruebas físicas irrefutables. Inmediatamente, se movilizó a un equipo para buscar en los archivos municipales los planos originales del Parque Mágico y los registros de construcción de 1992. La búsqueda fue frenética, una carrera contra el tiempo para encontrar documentos que muchos consideraban perdidos o irrelevantes. Después de 2 días de rastrear en sótanos polvorientos y archivos olvidados, un joven funcionario encontró lo que buscaban: un conjunto de planos arquitectónicos y una orden de trabajo fechada el 21 de septiembre de 1992, 9 días después de la desaparición de Sofía. La orden detallaba el sellado con hormigón de un túnel de servicio en desuso en el sector noroeste del parque. La historia de Arturo tenía ahora un ancla en la realidad documentada. El siguiente paso fue llevar a Arturo al lugar. El antiguo Parque Mágico era ahora un vasto terreno de tierra removida y cimientos a medio construir para el nuevo centro comercial. Acompañado por Rivas y Morales, Arturo, encadenado y con la mirada vacía, caminó por el sitio hasta que se detuvo en un punto aparentemente aleatorio, cerca de donde una vez estuvo la Casa de los Sustos. «Aquí», susurró, señalando un trozo de tierra sin nada que lo distinguiera. La entrada estaba aquí, ahora está todo cubierto. Los trabajadores de la construcción, que habían sido informados de la situación, detuvieron sus máquinas y observaron en un silencio sobrecogedor. El mismo equipo que había desenterrado el oso de peluche estaba a punto de presenciar la exhumación de un secreto mucho más oscuro, guiados por el hombre que lo había enterrado hacía casi 2 décadas. La excavación comenzó con una solemnidad que contrastaba con la habitual cacofonía de una obra en construcción. Un pequeño equipo de arqueólogos forenses tomó el control, utilizando maquinaria de precisión para retirar las capas de tierra y escombros acumuladas durante 18 años. Rivas observaba con una concentración inquebrantable, mientras Morales se mantenía a un lado, con el rostro pálido como si estuviera reviviendo cada día de la fallida investigación. El aire se llenó de una tensión palpable cuando la pala de la excavadora golpeó algo duro y antinatural: hormigón. Era una losa gruesa, exactamente como Arturo la había descrito. No había vuelta atrás. La verdad, fuera cual fuera, estaba a solo unos centímetros de la superficie, esperando ser liberada de su tumba de cemento después de 1900. Tanto tiempo. Tras horas de un trabajo meticuloso y cuidadoso para romper la losa de hormigón, se abrió un hueco hacia la oscuridad. Una cámara fue introducida en la cavidad, y las imágenes que transmitió a un monitor cercano silenciaron cualquier duda restante. En un rincón del pequeño túnel sellado yacía un bulto envuelto en lo que parecía una lona industrial en descomposición. El equipo forense, con un cuidado extremo, descendió al espacio y recuperó los restos. Eran pequeños, frágiles, y junto a ellos se encontraron jirones de tela de un vestido de verano y un zapato de niña. El análisis dental posterior confirmaría sin lugar a dudas la identidad. Eran los restos de Sofía. El misterio había terminado. La niña, que se había desvanecido en el aire, había sido encontrada, no a cientos de kilómetros de distancia, sino a menos de 50 metros de donde fue vista por última vez, bajo los pies de todos. Con la confirmación física, la confesión de Arturo se convirtió en la verdad oficial. La narrativa del caso cambió para siempre. No hubo una red de secuestradores, ni una demanda de rescate fallida, ni un depredador calculador. Solo hubo un accidente estúpido, un momento de pánico y una decisión cobarde que desencadenó 18 años de un infierno de incertidumbre para una familia. Para el detective Rivas, era la resolución de un caso complejo, un triunfo profesional teñido de una profunda tristeza. Para Morales, fue la liberación de una carga que había llevado durante la mitad de su vida. Miró a Rivas y asintió lentamente, un gesto silencioso de gratitud y de traspaso. El fantasma de Sofía finalmente podía descansar, y él, a su vez, podría encontrar algo parecido a la paz, aunque la cicatriz de aquel caso nunca desaparecería por completo. La tarea final y la más devastadora fue comunicar la noticia a Elena y a Javier.
Se organizó una reunión en la que Rivas y Morales, juntos, les explicaron la secuencia completa de los acontecimientos. No hubo forma de suavizar la verdad. La revelación de que la muerte de Sofía fue un accidente no disminuyó el horror. En cierto modo, lo amplificó. La insoportable aleatoriedad del suceso, la idea de que un simple tropiezo había robado la vida de su hija, era casi más cruel que la idea de una maldad deliberada. Para Elena, la noticia fue el colapso final de su mundo de mapas y teorías. La verdad era mucho más banal y dolorosa de lo que jamás había imaginado. Para Javier, fue la confirmación de que el mundo era un lugar donde la tragedia podía golpear sin razón ni aviso. La búsqueda había terminado, pero el luto, el verdadero luto, apenas comenzaba. El juicio de Arturo Vargas no fue el espectáculo mediático que muchos esperaban. No se enfrentó a una acusación de asesinato, sino a cargos de homicidio involuntario y profanación de un cadáver. La confesión detallada, corroborada por las pruebas forenses, pintó el retrato no de un monstruo calculador, sino de un hombre patéticamente cobarde, cuya única decisión activa fue la de ocultar su terrible error. El fiscal argumentó que su cobardía había infligido 18 años de tortura psicológica, un castigo mucho más cruel que el que cualquier tribunal podría imponer. Arturo fue sentenciado a 15 años de prisión, una condena que para muchos pareció insuficiente, pero que para él era simplemente la formalización de la cárcel de miedo y soledad en la que ya había vivido durante casi 2 décadas. Su destino final no fue el de un villano, sino el de un fantasma que finalmente fue atrapado por su propia sombra. El funeral de Sofía se celebró en una fría mañana de noviembre, casi 2 décadas después de su muerte. Fue una ceremonia íntima, a la que solo asistieron familiares y amigos cercanos. Elena y Javier estaban de pie, uno al lado del otro, una proximidad física que no habían compartido en años, unidos por un dolor que finalmente tenía un lugar donde descansar. El ataúd era desgarradoramente pequeño, un recordatorio brutal de la vida que nunca fue. Desde la distancia, el detective Morales, ahora un hombre mayor y encorvado, observaba en silencio, con los hombros cargados por el peso de los años de búsqueda infructuosa. No hubo discursos largos ni lamentos públicos, solo el silencio pesado de un capítulo que se cerraba con una finalidad insoportable. Por primera vez, Sofía no era un misterio, sino una hija a la que se le estaba dando el último adiós. Días después del funeral, Elena entró en el que una vez fue el cuarto de 1900 Juegos de Sofía, y que durante años había sido su cuartel general de investigación. Con una calma que la sorprendió a sí misma, comenzó a desmontar el santuario de su obsesión. Quitó los mapas de las paredes, despegó los recortes de periódico amarillentos y guardó las fotografías en una caja. Cada alfiler que retiraba del corcho era un pequeño acto de rendición, el fin de la misión que la había mantenido con vida. Cuando la última pared quedó desnuda, la habitación se llenó de un vacío abrumador. El silencio ya no era el de la espera ansiosa, sino el de la certeza absoluta. La búsqueda había terminado. Ahora, enfrentaba la pregunta más aterradora de todas. ¿Quién era ella sin la búsqueda de Sofía? Javier, por su parte, encontró su propio camino hacia una especie de paz. La verdad no borró su culpa, pero la transformó. Ya no se culpaba por haberla perdido ante un monstruo, sino por no haber estado allí en el momento de un accidente trágico. Un fin de semana, condujo hasta el cementerio y se sentó solo frente a la pequeña lápida. Por primera vez en 18 años, habló con su hija en voz alta, no con la mente, sino con el corazón. Le pidió perdón por su silencio, por su huida, por no haber sido el padre que ella merecía después de su muerte. Antes de irse, dejó un pequeño oso de peluche nuevo sobre la hierba, un gesto simbólico para reemplazar al compañero que se había convertido en la clave de su historia. Fue un primer paso para dejar de ser un hombre que huía de su pasado. La ciudad, sacudida por la revelación, tuvo que enfrentarse a su propia conciencia colectiva. La historia del Parque Mágico se convirtió en una leyenda urbana, una advertencia sobre los secretos que se esconden a plena vista. Los promotores del nuevo centro comercial, bajo una inmensa presión pública,
Acordaron dedicar una parte del terreno a un pequeño jardín conmemorativo. En el lugar donde una vez giró el carrusel, ahora hay una fuente tranquila y una placa de bronce con una simple inscripción: Sofía, 1987-1992, nunca olvidada. La comunidad que había caminado, jugado y vivido sobre la tumba secreta de una niña durante años, encontró en ese pequeño rincón una forma de expiar su olvido colectivo, un recordatorio permanente de que la inocencia perdida a veces deja una marca indeleble en el propio suelo que pisamos. Al final, la verdad no trajo felicidad, trajo algo mucho más complejo y necesario: claridad. Reemplazó el tormento infinito de la incertidumbre con el dolor agudo y definido de una tragedia sin sentido. Para Elena y Javier, la resolución del caso no reparó su matrimonio ni borró las cicatrices, pero les permitió dejar de ser los padres de una niña desaparecida y empezar a ser los padres de una hija a la que recordaban. La historia de Sofía se cerró, no con un final feliz, sino con un final justo. Demostró que, aunque la justicia puede tardar y la verdad puede permanecer oculta bajo capas de hormigón y cobardía, hay ecos que el tiempo no puede silenciar. A veces, todo lo que se necesita es que el objeto más inocente espere pacientemente en la oscuridad, listo para contar su historia. En los años que siguieron, Elena y Javier nunca volvieron a estar juntos, pero la verdad les permitió encontrar una forma de paz individual que la incertidumbre les había negado. Libres del peso de la búsqueda, pudieron finalmente ser solo padres en duelo. Elena transformó el antiguo cuarto de guerra en un espacio de recuerdo sereno, donde la memoria de Sofía podía existir sin la angustia de la investigación. Javier, por su parte, comenzó a visitar el jardín conmemorativo, no como un acto de penitencia, sino como una forma de conectar con la hija que recordaba, no con la niña que había desaparecido. El dolor no se fue, pero cambió de forma. Se convirtió en una tristeza definida, un amor que finalmente tenía un lugar donde descansar, en lugar de un grito silencioso que se extendía hacia el vacío. El legado de Sofía se grabó permanentemente en la conciencia de la ciudad. El jardín conmemorativo, construido donde una vez giró el carrusel, se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa para muchos. La historia se transmitió de generación en generación, no como un cuento de terror, sino como una lección sombría sobre los secretos que se esconden a plena vista y las consecuencias devastadoras de la cobardía. La comunidad aprendió que la seguridad no solo reside en vigilar a los extraños, sino también en no ignorar el dolor o la soledad de quienes viven en los márgenes. El parque mágico desapareció, pero su fantasma sirvió como un recordatorio perpetuo de que la inocencia, una vez rota, deja una cicatriz en el alma de un lugar, una marca que ni el desarrollo ni el progreso pueden borrar por completo. La historia de Sofía se convirtió en un poderoso símbolo de una verdad ineludible. No hay secreto que el tiempo no revele. Demostró que ni las capas de hormigón ni el óxido de casi 2 décadas pueden sepultar la verdad para siempre. Al final, fue un simple osito de peluche, un objeto impregnado de amor y recuerdo, el que se negó a permanecer en silencio. Botas se transformó en el emblema de la persistencia, el testigo que esperó pacientemente en la oscuridad para contar su historia. Su descubrimiento nos enseña que la justicia puede ser lenta, a menudo frustrante, pero la memoria de una víctima, contenida incluso en el más pequeño de los objetos, posee una fuerza que puede derribar los muros del olvido y obligarnos a mirar de frente las verdades que preferiríamos ignorar. En aquel día, la ciudad y la familia aprendieron que el monstruo que habían imaginado durante 18 años no existía. En su lugar, encontraron algo quizás más aterrador: la fragilidad humana. La tragedia de Sofía no nació de una maldad calculada, sino de un accidente absurdo y de un momento de pánico abrumador que transformó a un hombre ordinario en el arquitecto de un infierno de casi 2 décadas. Esta es la lección más escalofriante de todas. Cómo una sola decisión impulsada por el miedo puede crear ondas de dolor que se extienden a través de los años, destrozando vidas y dejando un rastro de devastación que ninguna sentencia judicial
puede reparar por completo. La verdad, aunque liberadora, también reveló la insoportable banalidad del origen del mal. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad, por dolorosa que sea, es fundamental para sanar, por favor, comparte este video. La historia de Sofía merece ser contada, no solo para honrar su memoria, sino como un recordatorio de que cada caso sin resolver es una herida abierta que nos afecta a todos. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre las historias que necesitan una voz y las verdades que se niegan a ser enterradas. Gracias por acompañarnos y por escuchar hasta el final.